Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos, no con las entrevistas, pero también ya sabéis que estoy haciendo un formato relativamente similar y a la par diferente. En esta ocasión seguimos con esta sección que se llama Deconstruyendo, que hacemos monográficos sobre libros, sobre autores o sobre temas, y tenemos con nosotros una persona que ya entrevisté, un pensador que me gusta, que me ha influenciado mucho y que aparte nos lo hemos pasado bien también jugando a pádel. Tenemos Además, a Paco Capella. ¿Cómo? que además los dos tocamos la batería. Sí, además los dos tenemos la batería, ya ves. Un día tenemos que hacer una jam session Eso. online. Bueno, Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien, Ignacio, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Sí. Bueno, si no conocéis a Paco, pues os recomiendo que pongáis Paco Capella o Francisco Capella en Google o YouTube. Os saldrán infinidad de artículos. Su blog es Intelip y tiene muchísimos vídeos en los que trata temas muy variados. Si algo me gusta de ti, te lo puedo decir honestamente, es que te veo que no eres experto en una disciplina, sino 2, 3, 4, 5, y eso es una rara avis, me parece difícil de encontrar. Y una de las disciplinas que a ti te gustan es la ciencia, también el liberalismo, y vamos a hablar de estos dos temas hoy, si te parece. Son campos muy amplios, pero bueno, tenemos unos minutos para adelante para hablar. Muy Así que bien. la primera pregunta es quizá un poco obvia, pero bueno, no está mal, que es ciencia y liberalismo son disciplinas compatibles, incompatibles, en qué casan, en qué no casan, y a partir de ahí seguimos desgranando el tema. Cuando quieras. Yo creo que son compatibles, si entiendes la ciencia como un sistema, un método para conocer la realidad, para poder comprender cómo funciona el mundo, qué cosas hay, cómo están relacionadas. Y el liberalismo como una escuela o doctrina de pensamiento acerca de la organización social sería triste y seríamos los liberales no seríamos más que unos sectarios, digamos que autoengañados, simplemente con una serie de consignas políticas, si ignoráramos lo que dice la ciencia en general acerca de la realidad, ciencias naturales, ciencias sociales. De hecho, yo creo que el liberalismo es un conjunto de ideas muy fuertes porque tiene fuerte contenido científico. O sea, se basa en ciencias sociales como la economía, en el caso de los austriacos, pues una economía un poco filosófica, verbal, praxeología. En el caso de la gente de Chicago, pues ya le añaden más cuestiones empíricas, más modelos matemáticos, más observaciones. Pero sí, yo creo que sí son compatibles y conviene conocer ambas cosas. Muchos científicos, yo me he movido en el ámbito científico muchos años, de economía no saben nada, de cuestiones de filosofía moral o filosofía política no entienden nada, la imagen que tienen del liberalismo es tristísima, está muy bien libros como el de Juan Ramón Rayo y muchos otros divulgativos explicando qué es el liberalismo porque la gente no lo sabe. Y en el mundo del liberalismo también es un poco, a mí me parece un poco triste que mucha gente es muy de letras, entonces tiene pocos conocimientos científicos y a veces conocimientos pseudocientíficos. Hay muchos creacionistas o muchos vendedores de humo, gente que te vende, pues yo qué sé, pseudoterapias, todo tipo de complementos nutricionales que no sirven para nada, cosas así, buscando un poco el negocio y ganarse la vida. Uh-huh. Has hablado de ciencias sociales y a veces se suele decir que la ciencia social no es una ciencia, sino que es algo que forma más parte del ámbito subjetivo, valorativo y demás. Esto normalmente se le achaca a la economía, a la política, sociología. ¿Qué opinas de esta asunción que se hace? Yo creo que en vez de separar, a mí me gusta intentar unir los ámbitos, y en muchas cosas que escribo lo que intento es mostrar como de ciencias naturales más duras, como la física, pasas a la química y de ahí das un salto a la biología. Recuerdo, yo suelo definir los seres vivos como agentes autónomos autopoiéticos, es decir, sistemas químicos que se autoconstruyen y una vez se autoconstruyen pueden reproducirse y pueden evolucionar y pues desarrollan sistemas cibernéticos, sistemas cognitivos, entonces aparece, digamos, el cerebro, la mente, entonces al final aparecemos los humanos. Además, los humanos no aparecemos, digamos, solos, no vivimos como átomos aislados, sino que vivimos en sociedad. Pues ya ves, en unas pocas frases te he pasado muy rápidamente de la física a las ciencias sociales. Entonces, cada vez que la gente me dice, no, las ciencias sociales van por un lado, las ciencias naturales van por otro, o lo que insiste gente como Huerta Soto y otros, no, que hay como dos métodos distintos. Uno es el a priorístico deductivo de la praxeología y que se debe aplicar a la acción humana intencional, y otro, pues las ciencias naturales, que es hipotético, deductivo, quizá también con partes de inducción y cosas así. Y yo digo, bueno, es posible hacer esa distinción, pero yo creo que no conviene forzarla, sino más bien intentar integrar y ver qué tienen en común y cómo se les puede conectar. Vale, pues entonces hagamos este ejercicio, integrémoslo. ¿Qué es lo que crees que pueden aprender
disciplinas? Pues a mí algo que me preocupa es que precisamente cuando la gente se acerca al liberalismo, muchos de nosotros es escuela austriaca, entonces aprenden praxeología, aprenden intencionalidad, ¿no? Y dicen, bueno, la acción humana es intencional, busca objetivos valiosos, escoge entre las alternativas de las que dispone con los medios que tiene o intenta, a su vez también puede intentar crear más medios para aumentar la riqueza, el poder, la capacidad de acción disponible. Y entonces te van dando una descripción muy verbal que dices, vale, ¿y esto cómo yo pregunto, ¿y esto cómo conecta con el mundo de las fuerzas y las interacciones y el trabajo y los seres vivos? Es decir, ¿solo los seres humanos actuamos? ¿Solo los seres humanos actuamos intencionalmente? ¿Los animales no? Los perros, los pájaros, los cocodrilos, incluso las amebas, las bacterias, no tienen no actúan, no consumen energía, no trabajan, no hay ahí fuerzas y movimientos. No hay absolutamente nada de pensamiento, de deseos, de emociones, de sensibilidad en los animales. La respuesta para mí, todo eso es que sí lo hay. Es decir, que el ser humano es una continuidad de todo eso, también con diferencias, pero que no hay un salto, digamos, insalvable, que no son mundos separados. Yo suelo representarlo como que el ser humano es un conjunto dentro del resto de los seres vivos, ¿no? Pero eso, algo dentro de, no separado de, que no tiene nada que ver. Uh-huh. Entonces estás diciendo que, por ejemplo, la crítica que a veces se hace de como el reduccionismo, ¿no? Del homo economicus, como el individuo, un ente aislado, está equivocado. O sea, es que no sé si te he entendido. Esta conexión que estás diciendo, ¿qué es lo que implica? No, yo intentaba ahí conectar más bien con el mundo, eso, de la biología y de las ciencias naturales. Por ejemplo, Mises en el libro de la acción humana muchas veces lo dice, bueno, yo parto del axioma de acción, de que el ser humano actúa intencionalmente. Y yo digo, pues no entiendo cómo a nadie cómo no puede interesar, ¿y esto por qué existe? ¿Por qué existe la intencionalidad? ¿Y cómo puedo conectar yo la intencionalidad con el mundo físico, con el mundo de máquinas? Y pues esto lo puedes hacer si sabes, haciendo un curso, yo tengo algunos artículos escritos sobre cibernética, y cuando los acabe de desarrollar, pues un poco se verá. Y así no creeremos que el ser humano es como una especie de ángel o un espíritu extraño que no obedece a las leyes físicas, sino al revés, el ser humano es un ejemplo de ser vivo que actúa conforme a leyes físicas, leyes biológicas, leyes psicológicas. Lo otro que has comentado del homo económico es más específico al ámbito de la economía. Dentro del ámbito de la economía se utilizan distintos modelos y entonces el homo económico es un modelo relativamente simple que se supone que está maximizando su utilidad. Su utilidad esperada entre las alternativas que tiene, escoge racionalmente la que más valora, la que más le conviene. Y se supone que es un modelo en el cual no entran emociones, no entran relaciones sociales, y la racionalidad se suele decir que es perfecta, que la información se tiene toda, se procesa básicamente sin costes todo lo que haga falta. Pues ese modelo está bien para empezar a aprender un poco de economía, pero conviene conocer sus limitaciones. Bueno, entonces vamos al meollo de la cuestión. Antes has dicho, algunas personas que son liberales o vienen de la economía de la escuela austríaca no terminan de entender todo lo que serían las ciencias duras y demás. Entonces, expliquémoslo. ¿Por qué crees que alguien que sabe de ciencias sociales, o en este caso liberalismo, economía, escuela austríaca, qué es lo que necesita aprender como complemento de las ciencias que hemos estado mencionando? Pues leer un poco pues cosas de divulgación de ciencias sociales, si quieres empezando. Psicología, por ejemplo. Muchos austríacos les interesa solo la praxeología como un modelo formal de la acción intencional. Y se decía, no, es que la psicología como va por otro lado. Y como la psicología es donde se generan, cómo se generan las preferencias de los individuos, sus valoraciones. Quizá podemos decir sus emociones, sus sentimientos. Pero dado eso, ya aplican las ideas praxeológicas y te construyen una economía. Yo digo, bueno, pero es que si no conocéis un poco de psicología del ser humano, vuestro modelo va a ser tremendamente incompleto o muy pobre, muy esquelético, le va a faltar chicha por todas partes. Luego, entender que somos seres biológicos, que vamos a tener ciertas necesidades y ciertas limitaciones que pueden ayudarte a entender por qué queremos lo que queremos, por qué actuamos como actuamos, por qué somos seres sociales. Es decir, muchos economistas, Rothbard y otros, dicen, bueno, somos seres sociales porque racionalmente vemos que nos conviene. Pues que nos conviene intercambiar con otros, ¿no? Y yo digo, bueno, pero nosotros no somos los únicos seres sociales, las hormigas también son sociales, hay muchísimos insectos sociales, hay muchísimos animales que son sociales. Ellos también razonan y hacen cálculos de utilidad de que les conviene.
Entonces ahí ves que no es tanto la racionalidad, que también puede jugar un papel, sino más bien emociones. Hay emociones prosociales, simplemente el miedo a estar solo o el deseo a estar acompañado, el disfrutar de la compañía de otros, de hablar con otros o de simplemente tocar a otros, de una cría con su madre o un par de amigos. Pues esto lo hay en humanos y lo hay en animales. Ujú. Entonces, yo, toda la gente que viene un poco pues, del derecho, del periodismo, de ámbitos que son muy, muy de letras, pues les recomiendo leer un poco de ciencia para tener una cierta base, porque a veces te dicen cosas como que, bueno, el mercado lo resolverá todo y el mercado encontrará todo tipo de fuentes de energía y todo tipo de materiales que resolverán los problemas todos. Y dices, oye, que quizá hay límites físicos que tú no conoces, que el mercado, no digo que el mercado probablemente es la mejor opción para encontrar soluciones, pero si conoces cuáles son los límites de la realidad, verás que es que hay problemas que por mucha empresarialidad y creatividad que le echemos, quizás sean difíciles de resolver. Límites termodinámicos, límites de la velocidad de la luz, límites de cómo funcionan las máquinas, límites de cómo se procesa la información. Entiendo entonces que el método científico es como más humilde. Entiendo que la realidad no se entiende y a través del mismo método, ensayo-error, conseguimos avanzar y quizás los axiomas previos presuponen demasiado conocimiento sobre la realidad que se está tratando. Es verdad, el método científico te va permitiendo adquirir conocimiento, pero siempre de forma provisional, como has dicho tú, mediante prueba y error, probando, dices, construyes un modelo, acumulas datos, ves si los datos son conformes con el modelo o hay que corregir algo en el modelo, haces nuevos experimentos en el futuro o alguien desarrolla una nueva teoría, entonces corriges el modelo o lo dejas de lado. Si ves eso, choca mucho con un poco la mentalidad austríaca de que el conocimiento es a priorístico, deductivo, de que hay axiomas absolutamente irrefutables, entonces puedes tener una certeza total. Eso parece que es propio de mentes como que tienen un poco de miedo, suelo decir a veces, a no estar seguros de algo, a decir, bueno, esto podría ser así, pero quizá no estoy totalmente seguro al 100% y mañana hay que revisarlo. Entonces los austríacos, cuando te dan el discurso de, bueno, el ser humano actúa intencionalmente, yo les digo, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Cuándo actúa intencionalmente? ¿Con qué intensidad? O ponme ejemplos, pero que no sean abstractos. Vamos a ver casos concretos e intentar ponerles números, cantidades, intensidades, potencias, consumos de energía, cosas. Y no solo fijarte en la acción intencional, hay otros tipos de acción pues que son reacciones o que son hábitos que también son importantes en el mundo de lo humano y especialmente en lo social, y que un modelo que solo considere la acción intencional pues se va a quedar corto. Cambiamos un poco de tema, pero seguimos. Uno de los temas que tú tratas también es el estudio del comportamiento humano de los grupos, porque yo creo que lo hablamos en la anterior entrevista, pero está bien volver a incidir. Uno de los temas por los que se te conoce es que tú no hablas de castas, sino que hablas de castas, que es un concepto que me agrada bastante. Yo creo que también lo podemos enlazar con lo que estamos hablando, ¿no? He escuchado alguna vez a alguien muy naif, desde mi punto de vista, ¿no? Que se dice, no, la sociedad no existe, solo existe el individuo. Pues uno abre la tele y a veces confirma que los bloqueos, los sindicatos, los lobbies y demás, no va por ahí el tema. ¿Qué es lo que tienes que decir tú en este caso sobre el tema de los comportamientos de grupos, que a veces el liberalismo parece que mira hacia otra parte, ¿no? Precisamente, algunos de los libros que más me impactaron a mí al aprender biología y evolución era cuando te explicaban precisamente por qué existen los grupos y cómo emergen y cómo incluso, algo que digo que parece paradójico, los individuos en realidad somos grupos. Tú y yo somos grupos, lo que pasa es que somos grupos de células. Y esas células están integradas a distintos niveles de estructura, en órganos o en tejidos y luego en sistemas. Lo que pasa es que están tan bien integradas pues que tenemos una especie de entidad unificada, no perfectamente, pero muy coordinada y muy cohesionada, porque una eres tú y otra soy yo. Pero una bacteria es casi como más individuo, también tiene sus orgánulos, pero todavía no se ha asociado con otras bacterias para formar un organismo multicelular. Entonces, cuando muchos liberales insisten en el individualismo metodológico y se quedan ahí, como dices, bueno, pero no os interesa conocer procesos sociales o todo lo tenéis que ver siempre, si estás siempre yendo a la base, yo digo, bueno, yo envido más
y no vamos a la base del individuo, vamos a la base de las células y de las moléculas y de los átomos, y al final mando yo, pues soy físico, ¿no? Y entonces yo te explico cómo desde la física se construye todo. Entonces, la biología te explica pues, que los grupos existen no solo por lo que los economistas dicen de la posibilidad del intercambio, que es lo típico que piensas, bueno, pues yo me especializo e intercambio contigo, dividimos el trabajo, acumulamos capital. Y dice, bueno, sí, eso es verdad, pero es que hay otras dos razones más básicas y más importantes. Una es muy simple, una es que la unión hace la fuerza. Si somos más, podemos pegar a alguien o a otros que si son menos fuertes. Entonces, si tenemos que salir a cazar, más vale que los cazadores seamos más o más poderosos que la presa o las presas. Y al revés, si nos tenemos que defender, pues cuantos más seamos, mejor. La otra razón que existe en los grupos es la compensación de fluctuaciones o digamos, procesos de seguridad para afrontar los riesgos, los peligros. Si yo me caigo y me rompo la pierna y estoy solo, pues igual ya no puedo avanzar, ya no puedo moverme y me muero de hambre o me muero de sed o me muero de frío. Pero si estoy con otra persona, pues quizá esa otra persona puede llevarme o arrastrarme o pedir ayuda y así esos riesgos de lo que me puede pasar hoy a mí, otro día te puede pasar a ti y así compensamos todos esos riesgos. Luego, los grupos además tienen algo, especialmente en el caso de los humanos, algo importantísimo que es que generan cultura, que cuando estás con otros puedes aprender de ellos. Y entonces eso ya es algo muy específicamente humano. No es que la cultura no exista en animales, también existe, pero no tan desarrollada como en los humanos. Entonces fíjate cómo hemos ido a más cosas que el mero intercambio económico de bienes y servicios. Vemos que hay más ideas que son comunes a muchos seres vivos. De hecho, me estoy leyendo el libro de Sapiens, de Noah Harari. No sé si te lo has leído, pero vaya, mucho de lo que estás diciendo se menciona. Su idea esencial es por qué los seres humanos hemos llegado donde hemos llegado y por qué somos tan poderosos. Porque somos capaces de formar grupos muy flexibles, con gran cantidad de gente, y flexibles en el sentido de que no tienes por qué estar emparentado genéticamente, puedes tratar con personas a las que ni siquiera conoces personalmente y puedes más o menos cambiar el tipo de grupo que tienes. ¿Con qué? Con la cultura. Él dice, él lo llama ficciones, con ficciones, que básicamente es cultura, ideas que no necesariamente describen el mundo, sino simplemente sirven para, al revés, distinguir y cohesionar a grupos. Y una de esas ideas cohesionadora y descriptora es precisamente la religión, como las distintas religiones sirven para distinguir grupos y cohesionarlos. Volvemos otra vez al otro tema de esta entrevista, que es el liberalismo. Entendiendo un poco esta esencia humana y la esencia de los grupos y los incentivos que hay, ¿crees que el sistema liberal a nivel jurídico, moral o filosófico es el que va más acorde con esa esencia humana? Es decir, si el liberalismo entronca también, ¿no?, la libertad de asociación y demás, entiendo que este es el sistema que más pudiera representar lo que los humanos queremos ser, porque a veces nos queremos asociar o desasociar con otros grupos. Claro, aquí depende de lo que entiendas con acorde a la naturaleza humana. Si miras, la mayor parte de los grupos humanos no son liberales. Ya. O hay cantidades ingentes de personas que no son libres. Entonces dices, bueno, si el liberalismo funcionara también, ¿por qué hay tan poco? ¿Por qué está tan poco extendido? Entonces, demos un paso atrás y entendamos, ¿para qué dijimos que eran los grupos? Como para atacar y para defenderse. Entonces, atacar quiere decir atacar a otros. Y vivir a costa de ellos. Entonces, los seres humanos no solo atacamos a animales, sino que a menudo atacamos a otros seres humanos y les hacemos la guerra, ¿no? A ver, te reharé la pregunta. Entonces, sobre el papel, en teoría, es el sistema que iría más acorde con la esencia humana, entendiendo que la coacción y la violencia son inherentemente malas, y entonces para que haya voluntariedad y todo esto que estamos hablando, el sistema liberal sería el perfecto, entre comillas. Es que el liberalismo lo que hace es añadir justo eso. Es decir, dadas ciertos rasgos de la naturaleza humana, y es que somos sociales, que no vivimos aislados, sino que nos relacionamos con otros, que esas relaciones pueden ser positivas, win-win, o negativas, en el sentido de que a uno salga perjudicado, uno sea parasitado o depredado por otro. Dices, el liberalismo es el que intenta evitar todas esas relaciones o interacciones parasitarias o destructivas de unos que intentan imponerse sobre otros y permitir las relaciones voluntarias. Y te explica con argumentos de sociología, de economía, de filosofía política, por qué es posible y además es el sistema que genera más prosperidad.
Lo que pasa es que es muy difícil porque en los grupos, dentro de los grupos más grandes, hay grupos organizados que controlan el grupo más grande. Es decir, por eso yo hablo de castas y de grupos y subgrupos dentro de una sociedad. Pon que el grupo España y los españoles. Pues hay otros subgrupos, pues sindicatos, confederaciones empresariales que también les gusta estar al abrigo del poder. Todos los políticos, los poderosos, todos los subvencionados, todos los sectores que tienen algún tipo de protección, que reciben algo, algún subsidio, toda esa gente está organizada y son grupos que viven de parasitar, al menos en parte, a los demás. Y es muy difícil quitárselos de encima, precisamente porque se han sobrevivido y están ahí. Eso demuestra que tienen algún mecanismo para no soltar, digamos, la presa. Entonces, el liberalismo, en la medida que avance, va a ser el sistema más adecuado a los humanos, pero eso a todos los humanos, digamos, de manera igualitaria, no en el sentido de que consigamos una igualdad material total, sino que ninguno viva a costa de los demás, que no haya, digamos, privilegios o jerarquías opresoras. Uh-huh. Entonces, haciendo un poco de futurología, que es gratis, o sea, total, podemos hacerla. ¿Cuál crees que serán dentro de estas dos fuerzas de poder que estamos hablando, ¿no? Quizás podríamos decir voluntariedad versus coacción, vamos a decir. ¿Tú crees que en un futuro van a triunfar estas buenas ideas de las que estamos hablando? Me viene a la mente Pinker, por ejemplo, ¿no? Que dice que cada vez vivimos en un mundo menos violento, entre comillas, y yo creo que mirando también un poco la psicología evolutiva y esos temas que tú también eres experto, vivimos en un mundo menos tribal, pero también a veces tenemos unas instituciones que son mucho más sofisticadas para el mal que antes. Un poco ¿cómo lo ves, Paco? Sí, esto es una pequeña corrección. Es psicología evolucionista, no psicología evolutiva. Siempre me equivoco, perdona. No sé, no pasa nada. Estoy seguro que la psicología evolutiva es la del desarrollo, aunque en Latinoamérica se dice mucho. Eso, ya me confundo. Esto es muy complicado. Yo creo que no hay respuesta a esto. Si yo me aventurara a verla, estaría yo creo que metiendo la pata. Como va a triunfar el bien y la libertad, o va a triunfar el estatismo, la intervención, no lo sé, porque es verdad que surgen herramientas como Internet, nuevas tecnologías que te permiten pues más privacidad, más relaciones voluntarias, tipo Bitcoin, pero todas esas herramientas pueden ser de algún modo cooptadas o mutadas, transformadas y aprovechadas por el poder político. Mira, por ejemplo, China, lo que está haciendo con tecnologías de inteligencia artificial y observación y detección de patrones, pues identifica gente y las puede tener muy controladas y puede tener bases de datos enormes de lo que hacen las personas. Al mismo tiempo, los individuos se pueden empezar a defender. He visto que los manifestantes en Hong Kong estaban utilizando láseres contra la policía para no poder ser identificados. O sea, que la tensión va a estar ahí siempre. Yo creo que nunca va a haber un vencedor, igual que no ha habido un vencedor históricamente entre la espada y el escudo. Una espada más afilada, pues vale, construyes un escudo más fuerte, y al revés, un escudo más fuerte, más ligero, pues construyes una espada más de un material mejor. Esa tensión va a estar ahí siempre. Pero insisto, si no entendemos que los individuos somos sociales y cómo estos grupos, cómo esta socialización a su vez no solo tiene el aspecto bonito de intercambiar y compartir cosas o servicios o ideas, sino que también, desgraciadamente, tiene la posibilidad de que unos parasiten a otros porque se instalen en jerarquías, digamos, opresoras o de depredación o de opresión, pues no vamos a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Bueno, pues el futuro dirá a ver si gana George Orwell o para dónde van los temas. Has dicho, por ejemplo, que somos menos tribales. Bueno, a ver, eso parece. Somos más internacionales en el sentido que cada vez somos menos pueblerinos, en el sentido de que ya no conocemos solo nuestra ciudad y nuestro país, sino que tenemos acceso a obras de literatura, a noticias, a películas, a la posibilidad de viajar. Entonces, en ese sentido, nos abrimos mucho más a los demás, pero fíjate cómo al mismo tiempo la gente se tiende a cerrarse en su secta. Por ejemplo, el fenómeno Trump en Estados Unidos se ha interpretado así, ¿no? Como un nuevo tribalismo, de que los americanos necesitaban sentirse, o algunos americanos, sentirse una gran nación. El fenómeno un poco Vox en España pues puede ir también en ese sentido, ¿no? Pues España, y nosotros somos españoles y estamos orgullosos de ser españoles. O sea que el tribalismo no creo que vaya a desaparecer nunca, por mucho que evolucionemos. Nos va a quedar ese pozo profundo de psicología evolucionista que nos hace no solo socializar, sino identificarnos con un grupo determinado que somos los nuestros, y los nuestros, los míos, son los buenos. Y los de más allá, pues quizás sean aliados o quizás sean enemigos.
Bueno, quizás me refería que antaño, quizás si había un maleante o algo, se lo colgaba en la Plaza Mayor sin juicio y ahora entendemos que hay unas instituciones y que importan y que tenemos derechos y demás. Esto es un invento relativamente reciente. Sí, sí, eso está en los libros, en los 2 últimos libros de Pinker, está todo eso de cómo a base de un poco avances científicos, avances culturales, ampliación de lo que se llama el círculo moral, pues todo eso hemos mejorado, aunque hay gente que le discute a Pinker. Mira las 2 últimas guerras mundiales. Es verdad que a escala relativa, el número de muertos en las guerras no ha sido tan grande como en otras guerras, simplemente porque la población es muy alta, pero mira las matanzas que somos capaces de hacer. Y luego hay el problema que le dicen a Sintaleb y otros de la dispersión y la varianza. Si de repente empezamos a usar las bombas nucleares, todo este progreso que hemos ido teniendo de ser más pacíficos y ser cada vez más prósperos se va a ir al garete. Luego, como dice Spiderman, ¿es Spiderman o es Tony Stark o estos? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, cada vez tenemos más poder y si no somos responsables en cómo usarlo, pues nos podemos acabar haciendo mucho daño, digamos, la humanidad o distintos grupos unos a otros. Bueno, no les des ideas, no les des ideas. Cambiamos un poco de tema. Otro de los temas también relacionado con ciencia y liberalismo que vamos hablando es el tema de la psicología y del autoengaño y también que podemos ver en grupos y podemos ver en personas. A ver si pudiéramos hablar un poco de esto, porque también, otra vez, ¿no? Parece que el liberalismo, entre comillas, te vende un entorno institucional y ya está, pero luego si escarbamos un poco, vemos que dentro del cerebro humano y del comportamiento pues somos mucho más complejos y a veces incluso incomprensibles o que tenemos comportamientos inexplicables. Yo no tengo tan claro que tengamos comportamientos inexplicables. A mí algo me parece fascinante de la ciencia es que conforme aprendes cosas, entiendes a la realidad. Otra cosa es que conozcas los detalles. Es decir, si tú me dices, oye, pues a ver, dime qué me gusta a mí, Ignacio, qué voy a hacer mañana. No lo sé porque no te conozco en detalle, pero si me cuentas tu vida, pues quizá te pueda explicar qué es lo que haces, por qué lo haces, pues, y al final lo ves y dices, ¿por qué hacemos todos las cosas que hacemos? Pues el austríaco dice, bueno, pues por su escala de preferencias. ¿Ya? Entonces el científico va un poco más allá y dice, ya, pero ¿por qué tiene esas preferencias y no otras? ¿Por qué quiere comer? Pues porque si no come no tiene energía. ¿Por qué quiere ligar y relacionarse con personas y reproducirse, formar una familia o tener amigos, tener estatus? Pues porque esas son las maneras de tener éxito vital y éxito reproductivo. Es decir, las personas que hacen eso son las que tienden a sobrevivir, a prosperar y son las que vas a ver, mientras que las que fracasan o tienen otras conductas, digamos, menos funcionales o más disfuncionales van a ir siendo eliminadas por el proceso evolutivo. No, entonces la pregunta en este caso, te he visto que muchas veces has hablado del autoengaño. Podemos ver el autoengaño en personas y en grupos. Entonces, desde la ciencia o desde el liberalismo, que es un poco lo que estamos hablando, ¿qué podemos decir sobre este tema? Yo a la gente le diría, es leer sobre el autoengaño porque es fascinante. Yo suelo decir que hace, no sé, 20 años o 15 años, no me acuerdo cuándo empecé a leer sobre el engaño y el autoengaño, cuando no tenía ni idea de todos esos temas, pensaba, joder, qué raro es este mundo, que hay tanta verdad, tanto conocimiento científico y luego tanta barbaridad, tanta estupidez, con perdón, por ahí, y tanta tontería que dice la gente, ¿no? El comunismo, ¿por qué siguen esas ideas ahí? El socialismo, ¿por qué sigue ahí? Luego también digo, esto sé que va a ofender a gente, las creencias religiosas con el contenido de absurdos que tienen, ¿cómo es que están ahí? ¿Cómo es que la gente se lo sigue creyendo, ¿no? Cosas como trinidades, milagros, resurrecciones, virginidades, todas cosas raras. Entonces ves, es que hay un conjunto de explicaciones psicológicas que te dicen que ciertas ideas cohesionan grupos y no solo cohesionan grupos, sino que sirven para demostrar tu lealtad a un grupo. Uno de los problemas que tienen los grupos es el tema de la cooperación y la confianza. Tú, si formas parte de un grupo, los demás, ¿cómo saben si se pueden fiar de ti o no? ¿Cómo saben si tú eres un miembro leal, que vas a estar ahí cuando vienen maldadas, o eres un aprovechado que no va a esforzarse, sino que solo va a disfrutar de los beneficios y que va a traicionar a los demás en cualquier momento, o igual ya eres un espía o un traidor, entonces hay que descubrirte. Entonces, una manera de demostrar tu lealtad es emitir una señal costosa. Entonces, esto va a otra teoría evolutiva, psicológica, de que necesitas emitir una señal que sea difícil de falsificar. No imposible, pero que sea difícil. Entonces, una de esas señales costosas es creer en algunas cosas absurdas. Y entonces, de ahí la capacidad humana para autoengañarse. Nos autoengañamos para engañar mejor a los demás o para vendernos mejor nuestra imagen para un tema de relaciones públicas frente a los demás.
Entonces, cuando ves cómo distintos grupos no hacen más que repetir consignas políticas o dogmas religiosos o una serie de ideas de su paradigma científico, por ejemplo, las distintas escuelas de economía, es que las ves y todas te dicen las mismas 10 palabras, y, o sea, no, cada una las suyas, los keynesianos lo suyo, los keynesianos la suya, los socialistas, los comunistas. ¿Por qué? No solo porque intentan describir la realidad, sino también un poco es porque eso es el catecismo o el dogma, el Padre Nuestro de ese grupo, y es lo que tienen que recitar constantemente. Cuando entiendes eso, lo siguiente que debes hacer es intentar aplicártelo a ti mismo. Dices, bueno, si yo quiero realmente conocer la realidad, ¿hasta qué punto estoy autoengañado? ¿Hasta qué punto simplemente repito cosas para caer bien a los demás y para demostrar que soy buen alumno, pues de Rothbard o de Mises o de quien sea? Entonces, porque me gusta seguir con el tema, ¿el liberalismo puede competir contra estas ideas del autoengaño? Es decir, si el liberal te dice, señores ciudadanos, hay que limitar el poder, hay que abrir los mercados, hay que ser responsables, en el fondo no se puede competir. Si alguien te dice majaderías varias o la revolución, la dictadura del proletariado o cosas así. Es verdad que el liberalismo, yo no diría tanto como no puede competir, que eso es como un absoluto, sino que lo tiene difícil. Ya. Porque el liberalismo, al menos lo que yo veo en el liberalismo y por lo que yo me considero liberal, es más sincero. Yo creo que por eso es tan impopular, porque es más sincero. Es el que te dice la verdad, el que te aplica ideas de economía que a la gente no le gustan. Oiga, escasez, no lo podemos tener todo. Problemas de coordinación, problemas de que no se puede planificar de forma centralizada, de que los gobernantes no tienen ni buenas intenciones ni tienen todo el conocimiento. Es que les estás chafando el plan. Y entonces la gente se lo toma mal. Y yo digo, yo personalmente, a mí es que la gente que me cae bien es la que te dice las verdades aunque duelan y aunque sea consciente de que puedes tener tú la tendencia a matar el mensajero y que el que te la dice esa verdad te va a caer mal o le vas a querer, prefieres rechazarlo. Entonces la pregunta al millón, ¿es que la gente no está preparada para las ideas liberales o las ideas o viceversa, ¿no? Porque si estas ideas, ostras, son tan buenas, pues la gente no las abraza. Entonces aquí alguien se está equivocando. Bueno, no las abraza porque no le conviene. Es decir, tú pon que estás en un grupo de interés o en un grupo de presión, pon que eres taxista, en España. Pues hacerte liberal, como algunos, que algunos lo hay, como Francisco Muñoz, pues es taxista y dice, bueno, pues si saca las ideas liberales frente a sus compañeros, pues probablemente lo linchen, o le retiren el saludo o le hagan la vida imposible. Entonces, es duro tener ideas sabiendo que son correctas, pero que van contra tus intereses. A mí siempre que me dicen que los liberales es que defendimos muy mal las ideas liberales, yo digo, oye, que es posible, que yo no pretendo ser un gran persuasor ni nada, ni un gran orador, ni tener una gran capacidad para convencer a la gente. Pero veo que hay otro problema, y es que estas ideas, aunque sean correctas, a mucha gente le resultan inconvenientes. Entonces las va a rechazar en la medida que pueda. Entonces, ¿por qué quizás en otros países sí que vemos que hay más apertura, que hay más libertad, que no se crean estos incentivos? No sé, últimamente pues se habla mucho de Estonia o también se habló, no sé, de Irlanda o Nueva Zelanda, países nórdicos, países en los que quizás tanto institucional como culturalmente, no sé, las cosas fluyan de otra manera. ¿Qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros? Porque somos humanos igual genéticamente y demás. Eso sería un estudio sociológico, histórico interesantísimo. ¿Por qué en algunos sitios ciertas ideas liberales triunfan más que en otros? Hombre, a mí me parece claro que sitios como Estonia, Letonia, Lituania es que están vacunados, ya están, digamos, vacunados de socialismo, han visto el socialismo real y no quieren volver. Y sobre todo han visto el socialismo real y han tenido la oportunidad de salir de él. Porque otros sitios como Rusia nunca han llegado a salir de él porque las estructuras de poder no se han desmontado y no pretendo ser experto en historia, pero me da la sensación de que Rusia es un país que ha tenido unas instituciones jerárquicas tremendamente desiguales y bastante opresoras desde hace bastante tiempo. No sé si los zares eran así, pero dan esa impresión. Y entonces, pues Vladimir Putin probablemente es un estatista convencido y hay muchos rusos que también anhelan la Gran Rusia, de nuevo, y además le vuelves a mezclar a eso intereses creados pues con petroleras, con privatizaciones que se hicieron mal o de forma corrupta en su momento, mientras que otros países pues que son más pequeños y menos estratégicamente sensibles en el mundo de la geopolítica, pues quizá lo han conseguido.
si me preguntas por España, yo suelo decir que lo siento mucho, pero España es un país que yo caracterizo con dos palabras tristemente negativas, que es picaresca y escaqueo. O sea, somos, para que veas que intento ver lo malo, no por decir todo el mundo es una mierda y esto no tiene remedio, sino para ver, mira, no os voy a hacer la pelota, no os voy a decir españoles, qué buenos somos todos, cuántos quiero, sois los que mejor me caéis, sois mi público favorito. Entonces, no, mira, vamos a reconocer, ¿tenemos una serie de problemas o no los tenemos? ¿No? Ahora hay el dilema este de los libros estos de imperiofobia e imperiofilia. Pues la historia de España es buena, es mala, se ha exagerado al respecto. No pretendo saberlo, pero yo cuando veo los grupos de interés y la personalidad de muchos españoles y cómo es, digo, mira, mientras no resolvamos esos problemas de picaresca, escaqueo, chapuzas o de intentar vivir a costa de los demás y trampear, pues no lo resolvemos. Pero justamente, si me permites el inciso, yo creo que hago estas entrevistas justamente por esto que estás hablando, que quizás el cambio, antes de hablar de cambiar de instituciones o de políticos o de sistemas, tenemos que cambiar la cultura y bueno, en eso estamos. Claro. Bueno, ya para ir terminando, el último o penúltimo bloque que me gustaría tratar es el tema y va en relación con lo que estamos hablando, de ciencia y libertad, el futuro, ¿no? Robótica, automatización, domótica, cyborgs, inteligencia artificial. Estos son avances científicos y tecnológicos, pero que también nos harán replantear qué somos como humanos, nuestras libertades, cómo interaccionamos con los demás o con las máquinas. A ver si podemos hablar un poco de este tema porque es tan inquietante como apasionante, ¿no? Sí, exacto. Mira, esto es un ejemplo que muestra que es necesario tener cierto conocimiento científico y tecnológico para entender qué es lo que está pasando y estar un poco preparado frente a lo que vaya a pasar. No solo saberte de nuevo la teoría praxeológica austriaca, sino saber aplicarla y decir, bueno, todo esto de la inteligencia artificial ¿va a ser un problema o no? ¿Va a ser una ventaja estupenda? ¿Solo va a traer beneficios? ¿Va a crear tantas desigualdades como dicen? ¿Qué hacemos con lo de la renta básica universal? ¿Sí o no? De nuevo, esto es el avance científico y tecnológico nos va a dar herramientas. ¿Cómo las usemos? Si las usemos dentro de un marco de respeto de la libertad, respeto del derecho de propiedad y respeto de los contratos, yo creo que van a ser estupendas. La gente que dice que todo el mundo va a peor, yo les recomiendo que maduren un poco y que intenten recordar cómo vivían hace 10 años, hace 20, hace 30, si es que lo tienen, o los 40. Cómo eran los coches, por ejemplo, entonces, cómo eran las casas de calidad, cómo eran los materiales de construcción, cuántas cadenas de televisión había, cuánto tardaban en ponerte un teléfono, la calidad de los teléfonos, no existían los teléfonos móviles, no existían los ordenadores o no hay color de la capacidad que tenían. Es decir, tenemos una cantidad de cosas espectacular. Lo que pasa es que como nos acostumbramos a ellas, tendemos a ignorarlas. Una vez lo tienes, una vez tienes internet, una vez puedes hacer lo que estamos haciendo nosotros, que esto de videoconferencia, lo das por hecho. Y dices, yeah. Hace 10 años era muy difícil y hace 20 años era imposible. Entonces, fíjate todo lo que vamos avanzando. Entonces, son temas para meterse muchísimo, es decir, en qué consiste la inteligencia artificial, qué va a conseguir que podamos aprovechar en el liberalismo o al revés, ¿qué amenazas hay? Por ejemplo, amenazas a la privacidad. Si lo usan los gobiernos, van a tener datos de todos. Van a poder controlarnos mejor. Si lo usan las empresas, también quizá puedan modular o influir mucho sobre nuestro comportamiento, vendernos cosas que nosotros creemos que queremos, pero que luego quizá nos dejen satisfechos, ¿no? Pues habrá que preguntárselo. Técnicas de publicidad pues más civilinas o al revés más agresivas en el sentido de exitosas. Uh-huh. Para ir tema por tema mencionándolo durante muchas charlas, tengo una que di explicando sobre lo que es la inteligencia artificial para que la gente lo entendiera, que son los sistemas expertos, que son las redes neuronales, que son todas estas cosas. Y yo a todo el mundo le recomiendo que aprenda algo de eso, sobre todo porque es que si no, en su trabajo le van a sustituir en breve. Si no aprendes a cómo unirte a la máquina o a aprender lo que está haciendo la máquina para hacerla tú mejor que ella o ser complementario a la máquina acabará sustituyéndote. Claro, es que de hecho no sé si conoces a un candidato demócrata que se llama Andrew Yang. Sí, él propone... Es relativamente sensato y él propone cosas en este sentido. Exacto, es una persona, pues que él es un emprendedor y tiene incluso algún argumento que era como la
la Negative Income Tax, ¿no? Que decía Milton Friedman, y él dice que el capitalismo está muy bien, en Estados Unidos se ha aprobado, porque su primo menor, la tecnología, pues igual se los come a todos. Hablaba de los tractores de Utah, como sí, un ejemplo paradigmático, de que grandes bolsas de personas se quedarán sin trabajo, y entonces que decía que la solución, no sé si temporalmente o no, es dar una renta básica para desincentivar esa tentación ludita que tenemos. No sé qué opinas tú de ese enfoque. Has dicho una frase que me encanta porque joder, me sirve para poner un ejemplo de cómo la gente utiliza el lenguaje y no se da cuenta de lo que ha dicho. Se quedarán sin trabajo. Esa expresión es falsa. No se quedarán sin trabajo. Se quedarán sin ese trabajo. Ya. Si tú eres conductor de un tractor y alguien desarrolla un tractor automático que hace lo mismo que hacías tú, más barato, y lo hace mejor y no se cansa y no se pone en huelga y no se pone enfermo, pues al final, macho, cualquier persona con 2 dedos de frente usará el tractor automático. Tú tendrás otras cosas que hacer. ¿Cuáles? Ahí está la gracia. Tendrás que descubrirlo tú o tendrás que confiar en los empresarios, y aquí es en lo que los austríacos son muy valiosos, porque están siempre enfatizando la figura del empresario y la creatividad, la innovación, en crear constantemente nuevas aventuras, nuevos proyectos empresariales para conseguir más. Y el ser humano siempre va a querer conseguir más. No nos vamos a quedar... Keynes metió la pata como en muchísimas otras cosas hace muchos años cuando dijo que a estas alturas de la película estaríamos trabajando solo 15 horas a la semana y el resto sería ocio y cosas así, ¿no? Pues ahora están diciendo las mismas tonterías con lo de las máquinas y las inteligencias artificiales. Lo harán todo ellos y nosotros no haremos nada. Falso. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos haciendo cosas como estas, o como ser profesores de deporte, o guías en la montaña, no sé, o artistas. Cosas que nos podamos complementar unos a otros, que eso siempre va a haber, porque yo siempre voy a querer tener un coche mejor, una casa mejor, mejor ropa, mejor salud, no me voy a conformar con lo que haya, siempre vas a querer ir más allá. Claro, otro tema también es que me encanta. Hemos estado hablando de los humanos, ahora quiero hablar de los robots. La pregunta es muy simple, ¿los robots tienen derechos o tendrán derechos algún día? Porque es una pregunta, parece una estupidez, pero puede que filosóficamente haya algo a desarrollar, ¿no? Te voy a responder con otra pregunta en plan gallego. Ignasi, ¿tú tienes derechos? Hombre, no sé, espero que sí, macho. ¿Ves? Pero al menos hay gente que dice, yo tengo derechos, o, tú no tienes derecho, o existe el derecho, o la gestación subrogada debe estar permitida, o debe estar prohibida. Y cuando la gente hace esas afirmaciones, yo digo, pero ¿de dónde sacáis estas afirmaciones de derechos y deberes? ¿Qué pasa, que los regaláis o de dónde vienen? Entonces dices, ¿los robots tienen derechos o tendrán derechos? ¿Para qué usamos los derechos? Los derechos son formas de expresar reglas, como es una forma igual que prohibiciones y obligaciones. Entonces, ¿por qué tenemos reglas? Para evitar conflictos, para intentar coordinarnos mejor unos con otros, y no contra otros, y no darnos golpes, no colisionar, que haya los menos conflictos posibles y los que haya, pues que se resuelvan de la manera más eficiente posible. Entonces, los robots de momento no tienen sentido asignarles derechos porque no tienen intereses, no tienen sensibilidad, no sienten problemas, no dicen, uy, estoy sufriendo mucho. Pero en el momento en que los robots tengan una inteligencia y una sensibilidad suficientemente desarrollada como para decir, esto que me estás ordenando, humano, no me da la gana. ¿Por qué? Pues porque no quiero, va contra mis intereses, me pone en peligro, pues entonces reclamarán sus derechos probablemente, entenderán a qué estamos jugando con este lenguaje de los derechos, dirán, ¿por qué tú tienes derecho y yo no? Si somos capaces de pensar y de sentir, si no igual, al menos de forma semejante. ¿Tú crees que podríamos llegar, ya nos estamos un poco off topic, pero ya que te tengo aquí, ¿llegaría algún momento en que crees que los robots o las máquinas podrían superar al hombre? Me vi una charla en una entrevista que le hicieron a Elon Musk y hablaban sobre esto y en realidad el escenario no queda muy claro. En muchas cosas ya lo han hecho. Es decir, claro. Ya si quieres jugar al ajedrez o algo o a otras cosas, si quieres ganar, dedícate a jugar contra otros humanos o contra programas que estén tarados, que estén ralentizados o que tengan algún tipo de problema, porque las inteligencias artificiales ya no programadas, sino que se han, digamos, construido a sí mismas mediante procesos de ensayo y error competitivos, lo que es entrenamiento, se llama machine learning, aprendizaje automático de estas redes neuronales, ya lo saben hacer mucho mejor que nosotros. La gran pregunta es, ¿habrá una inteligencia artificial general, o sea, de propósito general, como nosotros, que supone que sabemos un poco de todo y sabemos andar y sabemos movernos, sabemos sostener un vaso, sabemos barrer con una escoba, también sabemos resolver problemas matemáticos,
somos capaces de tener esta conversación, podemos actuar y emocionar a la gente, cosas así. No tengo ni idea de si llegará o no. Quizá no, porque ¿para qué un robot va a tener capacidades, digamos, idénticas a las nuestras si es una entidad distinta, pues hecha de metal, plástico, lo que sea, no con la misma base biológica que nosotros, sino con una base distinta? Y quizás seamos capaces de desarrollar grandes inteligencias muy específicas, pero que no sean conscientes, porque la conciencia sirve para otras cosas, para integrar muchísima información y para presentarse y coordinarse socialmente con otros. Esa pregunta la vamos a dejar abierta y si queréis leer libros de inteligencia artificial, ahora hay un autor, bueno, un editor se llama John Brockman, que tiene su último libro se llama Possible Minds, a ver si me lo leo, creo que son 25 capítulos de 25 autores actuales sobre inteligencia artificial o ciencia en general que discuten estos temas, hacia dónde va la inteligencia artificial y qué va a ser capaz de conseguir. Bueno, la tesis, si me permites, para cerrar, de Elon Musk es que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, que quizás lo mejor que podemos hacer o lo que aspirará al humano es a convertirse en una especie de cyborg. Ya estamos empezando con esto, que es una añadidura ya casi de nuestro cerebro. Y entonces, al final, digamos, en un escenario en el cual los robots quisieran ir en contra de los hombres, no podrá sucederse porque ya estaríamos mutados. Lo primero, cuando dice los robots contra los hombres, ¿qué es ese grupo de los robots? Los robots no se podrán pelear entre ellos, no podrá haber unos robots del Real Madrid y otros robots del Barça que se peleen entre ellos, y no podrá haber alianzas entre unos robots y unos humanos contra otros robots y unos humanos. Siempre hay la idea ingenua de los robots contra los humanos. ¿Por qué? Esa es una posibilidad, pero no tiene por qué acabar siendo así. Y justo lo que dices, por eso os estoy recomendando, leed de esto para enteraros. Si eres abogado, entérate de qué está haciendo la gente en sistemas expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático para avanzar en tu desarrollo profesional, para usar mejor esas herramientas, porque, insisto, es que si no sabes usarlas, te van a comer. Va a ser como, pues hoy día no puedes ser analfabeto, tienes que saber leer y escribir, tienes que saber algo de matemáticas y un poco de estadística para vivir en el mundo laboral. Bueno, ya para terminar, que llevamos casi una hora hablando, ¿cómo pasa el rato? Y no hemos hablado de lo que dijimos que íbamos a hablar, que ya lo dejamos para otro día, ¿no? Lo de Michael Shermer y Matt Ridley. No, perdona, y ahora te iba a decir, perdón. Ciencia y libertad, volvemos, no nos hemos ido un rato. Antes de la entrevista me has hablado de un par de autores que te gustaría mencionar, a ver si podemos dar unas pinceladas y animar a la gente a que los lea. Además de los autores, si quieren, la gente quiere más lecturas de recomendaciones científicas, yo tengo una conferencia en el Juan de Mariana y un artículo en el Instituto Juan de Mariana que se llama Ciencia y Liberalismo, como libros para la ciencia y dejaremos el link en la descripción. Vale. Y dos autores que recomiendo siempre, porque son liberales y vienen del mundo de la ciencia o tienen conocimiento científico, son Matt Ridley, que es inglés, británico, además es un lord, es vizconde, está en la Cámara de los Lores británicos, wow. y tiene libros muy viejos, muy interesantes. El último se llama, espero que sea el último, bueno, a ver si lo tengo aquí, tengo una chuleta en otro ordenador. The Evolution of Everything, How Ideas Emerge. Sí, exacto, es aplicar la idea de la evolución a la sociedad y a la cultura y a la innovación. El que se hizo más famoso es el del Rational Optimist, el optimista racional, creo, no sé si está traducido al español, cómo evoluciona la prosperidad. Y tiene libros anteriores sobre naturaleza, nature via nurture, como naturaleza y cultura o entorno, como los genes y la experiencia es lo que nos hace humanos, y sobre el genoma, sobre la reina roja, que es sobre el sexo, y otro que a mí me encanta, que se llama The Origins of Virtue, Human Instincts and the Evolution of Cooperation, como la virtud y lo que es la moralidad no es algo, digamos, misterioso e inexplicable, sino que al revés es algo natural. Todo lo que tenemos de moralidad sirve para explicar la cooperación. Esto Matt Ridley. El otro es Michael Shermer, que es americano, que es psicólogo, está en la Universidad de Santa Bárbara, California, Santa Bárbara. Y sus primeros libros son sobre todo sobre por qué la gente cree cosas raras y cómo cree la gente, sobre cosas de pseudociencias, supersticiones, todo esto de memes que se los cree todo el mundo un poco ingenuamente y cómo se propagan muchísimos bulos sobre el ámbito de la ciencia y la pseudociencia, los límites, todo lo que te venden como científico pero luego no lo es. Gente como los terraplanistas, él los investiga, todos los cazadores de ovnis y estas cosas. Otro libro parecido, muy equivalente al que decía ahora de Matt Ridley, de Los orígenes de la virtud,
The Science of Good and Evil, la ciencia del bien y el mal, que esto a muchos de letras les va a poner enfermos. ¿Cómo que una ciencia del bien y el mal? ¿Cómo que puede haber una ciencia del bien y el mal? Pues claro, estas cosas se están investigando. ¿Por qué la gente hace trampas, cotillea, se preocupan unos por otros, comparten y siguen la regla de oro? Tiene distintos libros también sobre evolución y creacionistas. Uno que recomiendo es muchos para aprender Behavioral Economics y todo el mundo del liberalismo, el mercado frente a otras cosas y con muchas ideas de psicología, es The Mind of the Market, la mente del mercado, cómo la biología y la psicología forman nuestras vidas económicas. Tiene otro interesante que es el arco moral, The Moral Arc, cómo la ciencia y la razón han llevado a la humanidad hacia la verdad, la justicia y la libertad. Este libro es muy parejo al de Norbert de Progreso y el de Pinker también, de los mejores ángeles de nuestra naturaleza, y al último de la Ilustración. Son libros que dicen, bueno, pues la libertad, ellos añaden un poco el Estado democrático, la ciencia, la racionalidad son los que nos permiten avanzar y vivir bastante mejor. Entonces, quizás, mira, para cerrar y volvemos al inicio, has dicho que estos dos autores son liberales. Sí. ¿Por qué crees que son liberales? ¿Crees que es una feliz coincidencia? Es decir, estudiar tanto la esencia humana y por qué nos comportamos como nos comportamos y entender todo eso, ¿crees que quizás la respuesta natural, entre comillas, es tender hacia el liberalismo? No necesariamente, porque depende de que en el mundo de la ciencia hay muchísimas escuelas, muchísimas teorías, muchísimos autores. Entonces, ¿cuántos son liberales? Muy pocos. Entonces, te tienes que encontrar a gente como Hayek, por ejemplo, o Popper cuando es más hayekiano y cuando es más liberal, o al menos Popper es muy antitotalitario. Entonces, toda la gente del mundo de la ciencia que ha conocido un poquito de las ideas de libertad y algo de ideas de economía, pues ya van hacia el liberalismo, pero para nada está garantizado que si aprendes ciencia te vas a hacer liberal. No, porque en el ámbito de la ciencia te venden mucho marxismo, mucho comunismo, mucho socialismo y no son capaces de refutarlo, o les gusta lo que leen y se lo creen. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo creo que estos autores, por lo que yo sé de sus trayectorias, es simplemente que han entrado en contacto con los autores adecuados, tipo Milton Friedman, tipo Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, James Buchanan, pues los liberales un poco que conocemos. Bueno, pues espero que con esta entrevista hayamos podido conectar un poco más estos dos mundos, que me parece apasionante. Y la última pregunta, en vez de pedirte que des un consejo y tal, que siempre terminamos igual, no sé, ¿qué planes tienes para el futuro? No de escribir o así, sino de cuál es el campo de conocimiento que ahora te estás explorando, que te gustaría explorar. Estoy seguro que tú, que eres un gran lector, pues estás, no sé, curioseando nuevas disciplinas y demás. Nuevo, no se me ocurre nada, porque sigo leyendo libros, pero hay un momento que dices, a ver si algún día... Estoy intentando acabar lo que te he dicho antes de que si entiendes cibernética, que es una palabra que suena muy rara, pero no es más que la teoría del control, la explicación del control utilizando información. Todo agente necesita tener un sistema de control para no actuar al azar y para estar coordinado tanto interna como externamente y realizar las acciones adecuadas, de las que tienen su repertorio de posibilidades, pues las que sean más acertadas. Como, si empiezas con seres vivos, es decir, biología, y le añades cibernética, llegas a la intencionalidad humana, a la psicología y a la praxeología. Entonces, en el Juan de Mariana ya escribí 2 artículos, Cibernética 1, Cibernética 2, a ver si acabo en el 3 o en el 4 acabaré, y de ahí, aplicándole ideas de psicología evolucionista y ciencia cognitiva, voy juntándolo todo más. Joder, no está mal, no pierdes el tiempo. No sé, lo intento, no sé si quiere decir que intento perder el tiempo o intento aprovecharlo. Bueno, yo creo que invertir en conocimiento pues nunca está de menos y tiene sentido el nombre también de tu blog, ¿no? Inteligencia y libertad. Y bueno, un poco pues aquí estamos. Estoy intentando como mínimo poner mi granito de arena dándote voz a personas como tú. Pues Paco, ha sido un placer. Llevamos más de 1 hora. No sé si quieres añadir algo. Eso, no, que tú lo haces estupendamente, que enhorabuena por tu proyecto. Y sobre todo eso, que fijas, si yo llamé Inteligencia y Libertad a mi proyecto, no es para decir, inteligencia, que soy un tío muy listo y tal. No, dices, no, dentro del liberalismo
no basta quedarse en las ideas de la libertad. Hay que entender lo que yo llamo la inteligencia, porque si le llamaba ciencia y libertad, me parecía que quedaba un poco ñoño, o ciencia y ética. Y inteligencia y libertad, esa libertad, de ahí viene el nombre de Intelib, como que casan. Entonces, intento animar a los liberales a que aprendan cosas de ciencia cognitiva, pues de psicología, de biología, de cibernética, irse a las ciencias naturales, no tenerles miedo, y no estar diciendo aquello que hoy no ha salido la palabra, pensé que iba a salir mucho. Estamos hablando de ciencia y libertad, muchos austriacos habrían dicho cientismo o cientifismo o cientificismo. Estás abusando de las ciencias naturales, estás intentando aplicarlas a ámbitos donde no encajan, que es lo humano y lo social. Yo a esta gente les digo que el cientificismo es una acusación que a veces es correcta, ¿no? Como cuando un científico que no entiende de economía o de política te intenta organizar la sociedad diciendo, no, yo es que soy científico y sé cómo funciona todo, yo soy ingeniero, yo voy a montar aquí un sistema estupendo. Pues la crítica hayekiana es a eso, no es a decir, oiga, la ciencia no merece la pena o no hay que conocerla porque no sirve para nada. Bueno, pues comprendido este matiz que no es baladí, es muy importante, de hecho. Pues Paco Capella, otra vez muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y por compartir todo este conocimiento que tienes. Y gracias también pues, a todos los oyentes que espero que hayáis disfrutado esta hora. Más de una hora hemos estado, pero yo creo que ha valido la pena. Pues Paco, gracias por todo y que pases buen verano. Gracias a ti, igualmente. Nos vemos. Saludos. Chao.